Hola. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la última versión de este Journal Club. El día de hoy nos va a presentar Mariana Espinosa, alumna del quinto semestre de Psicología, con el tema normas de género, uso de anticonceptivos y violencia doméstica. Bienvenidos. Muy bien, pues como ya lo mencionaron, me encuentro cursando el quinto semestre de Psicología y pues dentro de los artículos que estuve investigando, este fue el que más llamó mi atención, tanto por el tema que toca como por la manera en la que se llevó a cabo la investigación. Muy bien, antes de que me meta ahí en el artículo, quiero comenzar dejando unos puntos claros porque no quiero que se confundan cuando los toquemos a lo largo del artículo. Primero tenemos los roles de género. Los roles de género vienen siendo las expectativas sociales que se crean sobre el individuo. Por ejemplo, se espera que las mujeres sean las encargadas del hogar y que los hombres se encarguen de proveer, ¿no? Esas son las expectativas creadas en la sociedad. Luego tenemos la identidad de género, que viene siendo, esto ya es más personal, es como el individuo se percibe sin o independientemente del sexo que ha sido asignado. Por ejemplo, una persona se le puede asignar el sexo de la mujer al nacer y sentirse identificada siendo hombre, no binaria, etc. Después tenemos la expresión de género, que es la manera en la que comunicamos nuestro género, cómo nos vestimos, la manera en la que hablamos, nuestros ademanes, etc. Después tenemos las normas de género, y que es la que vamos a ver alrededor de este artículo y es de las más importantes. Las normas de género se refiere a las reglas que la sociedad impone sobre lo que se espera o es apropiado sobre el individuo. Por ejemplo, se espera que a los niños les guste el color azul y que juegue con carritos, ¿no? Y en el caso de las mujeres se espera que les guste el color rosa y que jueguen con muñecas. Importante mencionar también para el artículo que las normas de género están basadas en medidas de normas sociales. En este caso, en el artículo se presentan dos tipos, la prescriptiva y la descriptiva. La prescriptiva es lo que se espera que el individuo haga, es decir, si vemos una señal de no fumar, se espera que el individuo no fume, ¿ok? Y la descriptiva se centra en lo que en realidad hacen. Por ejemplo, viene siendo como los comportamientos que tienen en común dependiendo la acción o como el panorama que se lleva a cabo, ¿no? Por ejemplo, la descriptiva, si vemos que el semáforo está en rojo y vemos que una serie de personas pasan, entonces sabemos que el método común es que las personas van a caminar cuando el semáforo está en rojo, ¿ok? Importante mencionar que el género como un determinante de salud. La salud se vive de diferente manera o impacta de diferente manera según el rol de la mujer y según el rol del género, ya que existen diferencias desde diferencias biológicas, desde diferencias económicas, desde el acceso y la calidad de los servicios y la más importante que vamos a poder también observar a lo largo del artículo es cómo la violencia de género impacta sobre las mujeres. Esto es importante también cuando hablamos de salud. Y pues aquí las políticas públicas que se encargan específicamente de la salud de la mujer vienen siendo los anticonceptivos, la salud materna, mitigar la transmisión del VIH, reducir la violencia doméstica y mejorar los servicios de salud. Esto es lo que se busca en las políticas públicas. Importante también mencionar que los encargados o los que llevaron a cabo esta investigación han realizado este tipo de estudios alrededor de 23 países y pues uno de ellos que pude rescatar es que miden cómo las diferencias en cómo los hombres y mujeres responden a los anticonceptivos según las normas descriptivas y las prescriptivas. Teoría de Connell. Esta teoría me fue muy interesante porque la realiza una mujer que su apellido es Connell. En esta teoría argumenta que la masculinidad no es una característica biológica fija, sino que se aprende dependiendo el contexto cultural, el contexto social y la historia, ¿no? Habla de diferentes tipos de masculinidades y que depende el tipo de masculinidad que el hombre desarrolla según la sociedad en la que crece, el contexto en el que crece, y pues se basa en dos como puntos en específico. Primero, teniendo en cuenta la hegemonía masculina, que es la dominancia del hombre sobre la sociedad.
teniendo en cuenta 4 aspectos importantes: el rechazo de lo femenino, el énfasis en la heterosexualidad, la dominación de los hombres sobre otros hombres y sobre las mujeres, y la valorización de la fuerza física, la competitividad y el éxito. Y después tenemos las masculinidades múltiples, que esta viene siendo, empezando por la masculinidad hegemónica, que viene siendo la que tiene el poder y la dominancia sobre la sociedad. En este caso estamos hablando, por ejemplo, del patriarcado que se vive, ¿no? Cuando hablamos de la subordinada, hablamos de lo que la masculinidad rechaza, por ejemplo, la homosexualidad en hombres, ¿no? Cuando hablamos de la masculinidad cómplice, se habla de este hombre que encarna la masculinidad hegemónica, sin embargo, no encarna por completamente la masculinidad hegemónica, sin embargo, se beneficia de lo que la hegemonía le da. Y la masculinidad marginalizada. En esta hablamos de los grupos excluidos, por ejemplo, cuando hablamos de hombres racializados, de hombres de bajos recursos o que no entran en las estadísticas de la sociedad. Esta teoría fue muy importante para llevar a cabo esta investigación, ya que se pudo estudiar o observar las diferentes dinámicas que existían dentro de los roles de género y también cómo implicaba o cómo se manejaba el poder dentro de las relaciones, tanto de hombre como de mujer. Y pues este es el artículo. El artículo, pues como les mencioné anteriormente, es las normas de género, el uso de anticonceptivos y la violencia doméstica. Se evaluó en 6 países y fue llevado a cabo por Underwood, Casella y Henriksson. Importante también mencionar que el estudio es un estudio transversal. Como podemos observar en la tabla, se observa en el pilar número 2 de la parte de abajo, que esto quiere decir que mientras más abajo se encuentre, la investigación tiene más probabilidad de tener más sesgos, ¿ok? Importante. Y también que el método que se utilizó, que es el transversal, permite conocer el estado actual del fenómeno y permite conocer las asociaciones entre las variables, sin embargo no define una causa del por qué o por qué se lleva a cabo. El objetivo es recopilar evidencia respecto a asociaciones entre normas de género y la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En este caso se planteó 2 resultados, tanto de los anticonceptivos como de la experiencia de violencia doméstica, ambos reflejados en la percepción o la autonomía de la mujer. Y pues nada, se evaluó cómo las normas de género, como ya mencioné, influyen sobre estos 2 factores. Material y métodos. Okay. Se recopiló los datos de 2 maneras: entrevistando a la pareja, específicamente esposos, y cuestionarios a las mujeres. Y el método de muestreo se dividió por 2 etapas. La primera etapa, donde se seleccionó una enumeración utilizando archivos obtenidos previamente, y la segunda etapa se seleccionó un hogar también de manera aleatoria, siguiendo un listado de hogares que ya tenían igual anteriormente. Importante mencionar que también la investigación se llevó a cabo en 6 países: Pakistán, Nepal, Malí, Nigeria, Zambia y Tanzania. Y las muestras utilizadas se estratificaron por 2 etapas. La primera fue el uso actual del método anticonceptivo moderno por parte de las mujeres, teniendo en cuenta cualquiera versus ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Que con que las mujeres votaran que utilizaban, aunque sea un método anticonceptivo moderno, se les tomaba como que sí, pues sí los utilizaban, ¿no? Y si no, pues entonces no se tomaban en cuenta. Y tenemos la experiencia de violencia por parte de la pareja, también tomada como cualquiera versus ninguno. Cualquiera es cualquiera de las 5 opciones que se les brindaba. Estas fueron los métodos anticonceptivos que se les brindaron, que se les planteó que el uso actual del método anticonceptivo por parte de las mujeres, cualquiera versus ninguno, que es lo que les comenté anteriormente. Se plantearon estos métodos anticonceptivos: las píldoras, los dispositivos intrauterinos, las inyecciones, los diafragmas, los condones masculinos y femeninos, la esterilización femenina y masculina, los implantes, la espuma y la menorrea lactacional. Luego, en la experiencia de violencia por parte de la pareja, volviendo a repetir, haciendo énfasis en el hombre, se les presenta si vivieron violencia emocional, física, sexual o lesiones resultantes de alguna de las acciones que haya realizado el hombre. Tenemos que la violencia se les planteó 5 como situaciones durante la encuesta.
que la violencia estaba justificada en 5 situaciones, ¿ok? Estas situaciones vienen siendo si una mujer sale sin decirle al esposo, si descuidaba a los niños, si discutía con el esposo, si se negaba a tener sexo o si quemaba la comida. Otras preguntas realizadas fue cómo el alcohol, si los hombres consumían alcohol, el empleo de los hombres, o sea, si tenían o no, nivel educativo de la pareja, tanto de la mujer como del hombre, conocimiento de cualquier método anticonceptivo también por las dos partes, y también exposición de las mujeres a cualquier mensaje de planificación familiar, ya sea en la televisión, en la radio, en el periódico, etc. Y pues bueno, importante mencionar que se ajustaron modelos de regresión logística bivariada y multivariada, utilizando el Stata 15, que viene siendo el software que analizó los datos proporcionados, ¿no?, para analizar las respuestas. Y pues estos fueron los resultados. En la tabla número 1 tenemos los porcentajes de la cantidad de mujeres que utilizaron anticonceptivos, teniendo en cuenta que Nepal y Zambia vienen siendo los países con mayor porcentaje y Nigeria con el menor porcentaje, con un 14.4%. Después tenemos la tabla número 2, igual nos habla de los porcentajes, pero esta nos habla de los porcentajes de la violencia que viven las mujeres. En este caso se presentó que en Mali, que justifica la violencia con un 37.3%, tiene menos educación, y por ejemplo en este caso tenemos que en Nepal, que no justifica la violencia por ninguna de las dos partes, tanto de la mujer como del hombre, tiene más posibilidades de tener una educación, o existe una educación más alta. Otro de los puntos que me gustaría resaltar es que en Mali es el país del porcentaje más bajo, en donde las parejas toman como decisiones en conjunto, y Zambia viene siendo el país más alto, donde las parejas toman decisiones en conjunto también, con un 80.7%. Otro punto que también nos llamó la atención fue que las mujeres se casaban antes de los 18 en los 6 países, vienen representando como porcentajes altos, excepto en Pakistán. En Mali tenemos que el 60%, en Nepal el 54%, en Nigeria el 51%, en Pakistán el 32%, en Tanzania el 40% y en Zambia el 47.1%. También tenemos, y punto importante, es cómo las mujeres no han sido expuestas a ninguna planificación familiar. En el caso de Mali viene siendo con el 45%, Nepal 65%, Nigeria 40%, Pakistán 48%, Tanzania viene siendo el país con un mayor porcentaje de mujeres que no han sido expuestas a ninguno de estos, ninguno de estos mensajes que puedan decir cómo se plantea o cómo se planifica la parte familiar. Y por último Zambia, con un 43.4%. Muy bien, a continuación voy a mencionar cómo se relaciona los datos proporcionados de las parejas con el uso de anticonceptivos según la situación que se plantea acá, ¿ok? Teniendo en cuenta que si se encuentra por arriba de 1.3 existe mayor riesgo de que se utilicen los anticonceptivos, y si se encuentra por debajo del 1 existe un menor riesgo de que se utilicen los anticonceptivos, ¿ok? Señalé los significativos porque pues si nos vamos con la tabla aquí vamos a durarnos días, ¿no? Pero en el caso de las mujeres que justificaban la violencia al menos en una situación, en Mali se presenta un riesgo significativo a que utilicen anticonceptivos, y en Nigeria se presenta que no suelen utilizar anticonceptivos si al menos se justifica en una situación. Tenemos también, importante, en los 6 países, si se toman decisiones en conjunto por la pareja, tienden a utilizar anticonceptivos. Otro de los puntos importantes es que los países que terminaron la secundaria o la preparatoria también tienden a utilizar anticonceptivos entre Mali y Nigeria. Esos fueron los 2 porcentajes significativos. Tenemos la clase rica y la más alta o la más rica aún, que presenta tanto en Mali como Nigeria, Pakistán, Tanzania y Zambia, presenta que
tienen mayor riesgo de utilizar anticonceptivos si pertenecen a esta clase social, excepto en Nepal. Y por último, en la edad de 15 a 24 y de 25 a 34 tienen mayor probabilidad de utilizar anticonceptivos en los 6 países si tienen estas edades las mujeres. Muy bien, y en esta tabla vamos a evaluar cómo la violencia se relaciona con los datos también obtenidos. En este caso la misma situación. Si el hombre justificaba la violencia y si la mujer justificaba la violencia, hay más probabilidad de que exista la violencia doméstica dentro de la pareja. Cuando en Tanzania y en Zambia se presenta que si la pareja tomaba decisiones en conjunto, también había mayor riesgo a que se presentara la violencia doméstica. Y algo que también llamó mucho mi atención es que en los 6 países sube proporcionalmente las estadísticas de violencia si el hombre consume alcohol. Podemos notar que en Mali se presenta un 2.92, en Nepal un 2.14, Nigeria 3.16, Pakistán el 6, o sea, ya lleva un número muy grande, Tanzania 1.88 y Zambia 3.56. Y pues mencionar también que las mujeres que se casan antes de los 18 tienen más probabilidad de sufrir violencia doméstica en el país de Nepal, Nigeria, Pakistán, Tanzania y Zambia. En el caso de Nepal, las mujeres que se encuentran en la clase media tienen mayor probabilidad de vivir violencia doméstica. En el caso de Nigeria y Pakistán, las que se encuentran en la clase rica. Y en Pakistán y en Zambia también hay un dato significativo, ya que las mujeres que tienen 35 y 49 tienen más probabilidad o mayor riesgo a vivir la violencia doméstica dentro de sus casas. Y pues, discusión. Me gustaría abrir el micrófono en este momento, ¿sí?, al público y preguntarles qué sesgos ven adentro del artículo. Que planteo algunos, ¿sí, no? Por ejemplo, yo lo que puedo observar y algo que me gustaría discutir es cuando les preguntan, y no sé si lo mencioné durante la presentación, cuando les preguntan tanto a la mujer como al hombre sobre si toman decisiones en conjunto sobre el hogar, en el artículo se plantea, o en la investigación, que se les pregunta tanto a la mujer o al hombre si esto se lleva a cabo, y con que uno respondiera que sí, entonces se tomaba como que sí tomaban decisiones en conjunto, sin importar si la otra persona, siendo mujer o hombre, votaba que no. Entonces, pues aquí también un poco la discusión al respecto, ¿no? Como qué opinan, y también el sesgo que, bueno, no sé, me gustaría ver al público, a ver qué opinan ustedes del artículo. Si encuentran algún sesgo social. Yo creo que el mayor sesgo, o uno de los sesgos que yo podría pensar, es justo en la parte de la captación de las respuestas. O sea, porque no creo que no creo que el artículo como que presente las preguntas que se hayan planteado, esa es una. Y luego dos, también en la respuesta, a lo mejor ellos o ellas pudieron haber dicho sí o no, o las preguntas contestarlas de cierta forma, pero pues también tener en cuenta obviamente pues todo el factor y la presencia que tiene la cultura en esos países particularmente, y en general pues en todo el mundo con respecto al machismo y la violencia hacia las mujeres. Entonces pues puede que la situación sea diferente a la respuesta que ellos den particularmente, y la estadística sea diferente a la real. Gracias. Un factor igual que mencionaste es el hecho de que el nivel de educación, me parece que era en Mali, sí, en Mali era baja. Era baja, entonces sí es un poco incongruente el hecho de que cómo es que llegaron estas mujeres u hombres
a contestar estas encuestas, o bueno, en el caso de las mujeres me parece que eran encuestas, entonces cómo llegaron a contestarlas si su nivel de educación era pues bastante bajo. En todo caso, pues eso te hace pensar de que pues en realidad no leyeron, pues no tenían las posibilidades de leer y pues simplemente contestaron como ahora sí que como pudieron, o pues ahora sí que al azar. Entonces eso pues te deja así que esa investigación es un poco, o sea, los resultados llegan a ser incongruentes. Sí, correcto. Y también otro de los puntos que me gustaría tomar es que el artículo plantea que existe una diversidad dentro de la investigación, y la realidad es cuando observamos o cuando vemos los países en los que se realizaron, fueron en 6 países, y de los 6 países existen 2 continentes. Entonces, como que también hay una discordancia. Muy bien. En Nigeria, la justificación de la violencia por parte de las mujeres estuvo negativamente asociada con el uso de anticonceptivos. ¿Qué opinan al respecto? Lo que puedan observar. ¿A la tabla? Sí. La mayoría son de psicología. Sí. ¿Saben más o menos cómo se leen estas tablas? No creo que no, ¿verdad? Ok, y todos están como en el año de Mariana, ¿no? Sí. Ok, pues Por eso quise dar como una intro al inicio de que pues las tablas se miden por datos significativos o estadísticamente significativos, siendo 1.3 un factor de riesgo y abajo del 1 siendo un factor de protección, ¿no? sí, lo que estas tablas muestran es el odds ratio, ¿no? Entonces, como dijo Marian, un valor menor a 1 nos indica que está siendo un factor de protección. Un valor igual a 1 significa que esto no es ni un factor de protección ni un factor de riesgo, y un factor mayor a 1 nos indica un factor de riesgo. Aquí puede sonar un poco confuso porque el riesgo sería aquí que usen anticonceptivos, ¿no? Entonces hay un mayor riesgo de que usen anticonceptivos según estos números. Mayor probabilidad. Probabilidad. Sí. Mayor probabilidad que Ok. Cuando nosotros tenemos un OR, ¿sí? Hablamos de una probabilidad. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que cuando yo tengo un factor de riesgo o una variable ambiental pueda pertenecer a un cierto grupo, ¿no? Si estoy hablando de un estudio de casos y controles, que yo pertenezca al grupo de casos. En este caso, el OR se interpreta como cuál es la probabilidad de que cuando yo tengo una variable positiva genere un resultado. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que siendo una mujer sola, ¿no? que cree que se justifica la violencia, esa mujer sola, cuál es la probabilidad de que use un método anticonceptivo? Entonces, en Mali, las personas, las mujeres que tienen o que padecen violencia usan métodos anticonceptivos, eso quiere decir el 1.43, ¿sí? Sin embargo, el 0.67 es al revés, ¿no? Entonces, una mujer sola que padece violencia es menos probable de que pertenezca al grupo de casos, ¿no? En este caso al grupo de resultados, que es el uso de anticonceptivos, y eso solamente se observó en Nigeria. Eso quiere decir el 1.43, el 0.67. ¿Y por qué no les hacemos caso a todos los demás números
o porque están en 1, ¿no? Cerrado. Aquí cuando hablamos ya de una asociación hablamos de un arriba de 1.3, ¿no? Por eso le hacemos caso al 1.43, pero también le hacemos caso al valor de P, al P-valor, que el P-valor aquí no aparece, pero son los asteriscos, ¿no? Si tiene un asterisco, creo que era pues menor a P 0.05, y si tiene más de 3 asteriscos es muy bajo, ¿no? 0.0005, ¿no? Entonces, así se puede interpretar. Pero bueno, sumando a la interpretación del doctor, en la pregunta que hiciste de las mujeres de Nigeria, entonces, ¿por qué se está afirmando? O sea, no es pregunta para ti, ¿no? Sí, es sí, discutiendo el el artículo. artículo. Dan una conclusión acerca de las mujeres, pero en la investigación, como dijiste al principio, contestaban ambos, ¿no? O sea, si contesta hombre o mujer, o sea, ¿cómo saben que hay una tendencia hacia las mujeres si contestaron en pareja? No, lo que pasa es que el artículo realmente menciona que se le hizo un cuestionario a las mujeres y se tuvo una entrevista con los hombres, como lo que mencionó María. Sí. En este caso, la variable que está poniendo es si hay actitudes de justificación de violencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la primera sería que ninguna de las dos partes de la pareja justifique la violencia. La segunda parte habla de que solo el hombre justifica la violencia en alguna de las situaciones que son las que presentó María. Si quieren, podemos regresar igual a las justificaciones de violencia. Estas fueron las 5 situaciones que se pusieron para justificar la violencia. ¿Ok? Entonces, en este caso, si solo el hombre justifica la violencia en cualquiera de estos 5, se toma como que se justifica la violencia de parte del hombre. Sí. El siguiente punto de la tabla, si regresamos a la tabla, por favor. Creo que es una más. No. El segundo punto es que si solamente la mujer justifica la violencia en al menos una situación. Y ya el tercer punto es si que ambos justifiquen la violencia en alguna situación, ¿no? Entonces lo interesante acá es este contraste de que el mal, que solo la mujer justifique la violencia, es un factor, da una mayor probabilidad A que utilicen anticonceptivos, exactamente. a diferencia de Nigeria. En Nigeria sería lo contrario. Si solo la mujer justifica la violencia, hay una menor probabilidad de que ella use algún tipo de anticonceptivo. O sea, este contraste es lo que se nos hace. Claro, y además las normas que las establecieron supongo los investigadores, claro, no las personas. Sí. Entonces puede ser que para ellas esté normalizado y no sea violencia, sí, ¿no? Justo fue algo que también observamos, porque también lo que ellos pueden tomar como violencia, tal vez para las mujeres en ese continente no sea violencia, o tal vez se vean violencias más graves que las que se ven en otros continentes, ¿no? Entonces, igual un punto importante evaluar ahí en el artículo. Sí. Me parece que en el artículo definen violencia como cualquier tipo de agresión física. También está acá. ¿Hasta allá? Sí. Violencia emocional, violencia física, sexual y lesiones resultantes de las acciones de la pareja. Lo único que sí especificaba el artículo, que ahí sí podríamos discutirle un poquito, estas lesiones resultantes de las acciones del cónyuge o pareja, según lo dicta el manual de violencia doméstica de cada país. Entonces, son 6 países diferentes, lo cual podríamos tener un poquito de sesgo porque no sabríamos realmente qué tanto varía de país en país, ¿no? Pero en el artículo está bien definido cómo clasifican ellos violencia emocional. Me parece que hubiera humillación, amenaza de muerte. Aquí está también. Creo que no lo pusimos. No lo pusimos. No, pero sí tomaban como amenazas, humillación, golpes y llegar hasta violaciones. Sí. Muy bien, vamos a pasar al otro punto. ¿Alguien más? ¿Ninguna otra duda respecto de esto? O sea, en términos generales, lo que el artículo busca, según pude ver, es ¿y por qué los anticonceptivos? ¿No? Los anticonceptivos pues, lo que buscan es que sea un proxy o un marcador, ¿sí? El uso de anticonceptivos
inversamente proporcional a la violencia, porque el uso de anticonceptivos implica un acuerdo en la pareja, implica un mínimo de diálogo y un mínimo de sintonía cultural y un acuerdo entre la pareja. Entonces, en términos generales, excepto algunos casos o algunas condiciones especiales, mientras la violencia estaba inversamente relacionada con el uso de anticonceptivos. ¿Es correcto? No, en este caso solo se evaluó cómo se relacionan las normas de género con el uso de anticonceptivos y cómo se relacionan las normas de género con la violencia doméstica, pero en ningún momento se llega a ver una relación entre violencia doméstica y el uso de anticonceptivos. O sea, no evaluamos la relación dentro del artículo. Sí. Sí. Pero bueno, como lo que mencionó el doctor de esta toma de decisiones conjuntas, por ejemplo, en este que tiene mañana subrayado aquí en amarillo, podemos ver que hay una mayor probabilidad de que las mujeres usen anticonceptivos de manera, vamos a decir ahora, en todos los países. No quiero decir global, porque no son solo esos países. Entonces, De lo que representa este artículo de manera global, hay una mayor probabilidad de que las mujeres usen anticonceptivos si hay toma de decisiones conjuntas con la pareja. sí. Y ahí vi que levantaron la mano. A ver, lo que estoy entendiendo es de que la parte de relación de anticonceptivos va en cuestión, ¿no? de la educación, ¿no? Ajá, sí, Debe ir a la par, ¿no? Mientras una persona tenga más conciencia, más educación, va en aumento que, digamos, un hombre o una mujer utilice un anticonceptivo, ¿no? Que sería lo contrario de decir que si a menor educación, mayor, ¿cómo se llama? Daño hacia la mujer, violencia. Entonces, casi estamos hablando de que no hay anticonceptivos, ¿no? Es más, obviamente, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de, vamos a la tabla, en esta, cuando hablamos de estos países en específico, que son Mali, por ejemplo, se presenta que si la violencia está justificada en al menos una situación, o sea, que la mujer vive violencia, y en este caso se relaciona que sí, la educación es menor. Y por ejemplo, en este país, tanto en Nigeria como en Nepal, se presenta que si las dos partes de la pareja no justifican la violencia, pues tiene menos probabilidades de vivir violencia, ¿no? Y aquí también lo relacionamos con la educación. En esta parte, por ejemplo, aquí tienen tasas altas de educación y viene siendo menos violencia. Y en Mali sí se hace una relación también de cómo existe más violencia y existe menos educación, en el caso de estos países. Una pregunta, en los 5 puntos que pusiste sobre la violencia justificada, ¿no? ¿Te puedo regresar? Sí. Eso nada más se enfoca a estos países, ¿no? Porque Sí. lo llevamos a esto a, digamos, si dividimos el mundo en continentes, cada situación es diferente, me imagino, Sí. ¿no? Hay unos que sí por ignorancia, hay otros que son costumbres, ¿no? Sí. Que uno los puede ver mal, pero pues son costumbres y ahí aceptan ese tipo de digamos, de trato, ¿no? O algo consensuado. Pero digamos, si eso lo llevaras a México, ya serían otro tipo de justificaciones, ¿no? Porque pues eso lo veo así un poco muy para niveles muy bajos de gente, ¿no? Que fue... Sí, de hecho fue uno de los puntos que también llamó mi atención dentro del artículo, porque sí se menciona en esta parte que existe la diversidad dentro de la investigación. Sin embargo, la investigación se lleva a cabo en 6 países y son en 2 continentes, o sea, no hay más allá. Y también, pues no sabemos a fondo, vuelvo a mencionar lo que mencionamos hace rato, cómo la violencia es vista en esos países, a diferencia de cómo es vista acá o cómo es visto en otros continentes. Okay. Gracias. Estas variables, estas justificaciones fueron impuestas por los mismos investigadores, fue parte del cuestionario que hicimos. La verdad es que ustedes son de psicología, capaz que tienen un poquito mejor idea que nosotros de medicina. Sin embargo, a mí estas 5 cosas, nosotras tal vez un poco en el contexto las
personas que viven en estados más vulnerables, ¿no? O sea, no tenemos, bueno, yo sentiría que todavía aquí en Mérida feminicidios han habido, o sea, seguramente por alguna cosa. Por ejemplo, esa parte de negar el sexo, yo creo que, bueno, esa parte de, pero si analizamos todas las preguntas, esa parte de negar el sexo se da mucho en la agresión. Sí. Y eso se puede vivir aquí en Mérida, ¿no? Digo, pero en zonas muy, donde se puede combinar con alcoholismo, ¿no? Sí. Si llega una persona alcohólica y llega a una violación, ¿no? Sí. Ya se da. Sí. O sea, puede ser uno de los factores que puedan utilizarse. Y de hecho se presenta también en las tablas que los hombres que hay más probabilidad de violencia si los hombres consumen alcohol también, en los 6 países. Por ejemplo, ese igual fue un resultado que se encontró, vamos a decir, a lo largo de todos los países. Si se fijan aquí, el odds ratio sería de 2.92, 2.4, 3, 6, 1.88, y todos con los 3 asteriscos, que significa, como explicó el doctor Julián, que el valor de P es más bajo. Entonces, en todos los países se encontró que si el esposo consume alcohol, hay un mayor riesgo de violencia. Sí. Sí. Así, tiempo ahora, ¿no? Sí, que eso realmente es algo muy conocido, ¿no? Sí, El claro. alcoholismo está relacionado con violencia. A mí me gustaría recordar cuál es el porcentaje de uso de anticonceptivos en los diferentes países, porque vi por ahí, me parece que hay un país, por lo menos, o varios, en donde el uso de anticonceptivos es muy bajo de por sí, ¿cierto? En la tabla 2 mañana lo estamos manejando. Sí. Ahí está, entonces, si hay un porcentaje tan bajo de uso de anticonceptivos, mi pregunta es si es válido poner como variable de desenlace ante las diferentes situaciones el uso de anticonceptivos, si de por sí tenemos un porcentaje tan bajo de su uso, ¿no? Sí, y justo también otro de los puntos importantes que quiero mencionar acá es que cuando se les presenta las opciones sobre el uso de anticonceptivos, en el artículo nos plantea que se utilicen anticonceptivos modernos, y dentro de los anticonceptivos modernos se toma en cuenta la menorrea lactancia. Entonces también ahí, pues, importante, ¿no?, de observar, porque esto científicamente no está 100% comprobado de que impida un embarazo. Bueno, aunque es una estrategia lo que estaría en debate es si es moderno, porque es una estrategia milenaria y de hecho es el primer método anticonceptivo. Se puede, por supuesto, discutir si es eficaz, pero tiene cierta eficacia porque sí, durante la lactancia se produce prolactina y eso impide la ovulación. sí. Pero vaya, lo curioso es que lo hayan considerado Un debate. contracepción Sí. moderna, ¿no? Sí. Es que me confundí un poquito. Es lo que estábamos tratando de ver. Era de que, perdón, cuando regresabas a la. Bueno, regresar, creo que es la tabla 2. La de Miles. Esa, ajá. Es que mi cabeza sí lo dijo, ¿qué? ¿Cómo funciona eso? Abajo decía que en Mali hay menos educación y hay más violencia. Sí. Y luego en Nigeria hay más educación. Hay más educación y hay menos probabilidad de vivir violencia. O sea, en este caso aquí se plantea que las dos partes de la pareja no justifican la violencia. O sea, no seleccionaron ninguna de las opciones que se les proporcionó. Y luego en la otra tabla, Ajá. en la más adelante, no era esa, creo que la otra. De violencia, ¿no? No, del uso de anticonceptivos. Uso de anticonceptivos. Decía que Mali utilizaría más anticonceptivos Sí. y justo. el otro no. Sí. Sí. ¿Y qué diferencia cultural hay? No sabe nada de eso, no está investigando, ¿verdad? Justo ahorita voy a llegar a ese punto bien, de la perdóname. investigación. Sí, o sea, ahorita que diga la conclusión. Nada más recordar un poco que la tabla 2, que es la grandota, aquí solo estamos viendo porcentajes, no estamos viendo si no es el OR. Entonces no podemos, en esta tabla solo nos plantea el porcentaje del 100%
la 4 sí muestran los ORs, sin embargo, estas son las. Ajá, sí. Igual mencionar que el estudio, y de hecho no, lo mencioné al inicio, creo que estabas, pero es transversal. Entonces, nada más nos dice como estudia el estado actual del fenómeno y las asociaciones entre las variables, pero no hay No hay una correlación. una correlación, sí, o sea, de una causa. La correlación causal. Sí. Ay, qué padre. ¿Alguna otra duda? ¿Algo? ¿Nada? ¿Cómo de sencilla sociedad? Esto pues también ya lo hablamos, ¿no? De la toma de decisiones. Sí, en el caso de Tanzania y Zambia se presenta aquí. Cuando, esto no ya, bueno, ya me acordé, ¿lo quieres explicar? ¿No? ¿Sí? Pues en el caso de Tanzania y Zambia igual hubo esta relación de que hay más probabilidad de que se presente la violencia si dentro de la relación las dos personas toman las decisiones, ¿no? También nos llama mucho la atención. Podemos regresar a esta, ¿A cuál? a la que estás explicando. Aquí mencionaste de la copa. ¿La copa? Ajá, que bueno, lo que nos quiere decir estos dos que están marcados de rosa es que tomar decisiones conjuntas, de manera conjunta, disminuye la probabilidad de que haya algún tipo de violencia, porque este resultado es menor a 1. Okay. Entonces eso, importante, nada más un poquito raro que no sea significativo en los otros países. Sí. Y bueno, para la variable toma de decisiones, sí es importante aclarar un poco que es un poquito sesgado, que dentro de una pareja, que en este caso era un hombre y una mujer, se tomó que la variable toma de decisiones con que cualquiera de los dos de la pareja diga que sí se toman decisiones conjuntas. Lo cual es un poco raro, ¿no? Porque en teoría debería ser que los dos estén de acuerdo que se tomen estas decisiones de manera conjunta, y no se les planteó de esta manera. La pregunta que se planteó en el cuestionario fue que si las grandes compras del hogar se realizan de manera conjunta. Entonces igual, aquí no incluye Las decisiones de las compras. Las decisiones se sobre las basaban compras. en si Exactamente. compraban algo grande dentro del hogar. O sea, no definían que era grande, ¿no? Pero por ejemplo, Por las lavadoras, por ejemplo, ¿no? sí podríamos entender eso, ¿no? Una compra grande del hogar, tal vez no las compras pequeñas, que normalmente capaz ese trabajo sí se le delega a las mujeres, no sabemos el contexto de cada uno de los entrevistados. Sin embargo, importante mencionar que esta pregunta no abarca planificación familiar, que podría ahí entrar justamente el uso de los dispositivos, no abarca planificación pues a futuro como pareja, vamos a decir, fuera del familiar, a qué me dedico yo, a qué te dedicas tú, a qué nos queremos dedicar. Entonces esta pregunta queda un poco, o sea, sí fue un factor de protección en Tanzania y en Zambia, sin embargo esta pregunta fue un poco escueta tal vez para definir toma de decisiones conjuntas. Y pues la toma de decisiones en conjuntos es asociado a un mayor riesgo de uso de anticonceptivos, que es lo que planteamos hace rato. Perdón, mayor probabilidad de uso. Sí, mayor probabilidad. Voy a salir del tema. Sí, Tal vez, okay. pero me llama la atención porque, a ver, para empezar es una metodología cuantitativa, entiendo, ¿no? Me disculpo porque leí un poquito de información que no había identificado, pero, y también me llama la atención que a las mujeres nada más se les haya hecho una encuesta tipo cuestionario, ¿no? Sí. Y a los hombres Entrevista. una entrevista, cuando las que en teoría tienen que estar tomando las decisiones del uso de anticonceptivos deben ser las mujeres. O sea, como investigador ya se debería tener esa perspectiva. Sí. No sé, ahorita me hizo mucho ruido esa reflexión y estaba así de, ¿por qué será? Sí. O sea, ¿quiénes son los investigadores? También valdría la pena voltear a ver quiénes son las personas que están realizando los Son estudios. psicólogos. Todos son de John Hopkins. ¿Te puedes regresar? Sí. Además de otro contexto. Hay dos mujeres y un hombre.
Creemos que Albert es hombre y solo es caros. Dos hombres y una mujer. En la escuela de salud pública, o sea, definitivamente no son psicólogos. No. No, pero pues entonces sí tendríamos que voltear el paradigma desde el cual vemos la salud reproductiva. O sea, Sí. abre mucho. Sí abre mucho el debate cómo plantean diferentes tipos de perspectivas sobre cómo se va la mujer y cómo se va el hombre dentro de la investigación. Incluso para plantear qué es la violencia, estas 5 opciones, quizá pudieron haber hecho un estudio previo. Sí. Una... O incluso siento que hablando de este tema de violencia, que les hayan hecho esta encuesta a las mujeres y no hayan hecho una entrevista de lo que para ellas representaba la violencia, siento que lleva a que también no exista como... Sesgadísimo, muy sesgado. Sí. Podría ser también titular hacer una metodología cuantitativa de una violencia social, este método cuestionario un poco más fácil. Sí. Podría ser. Pues que siento que lo que me llamó la atención fue que, por ejemplo, en el caso de los hombres sí se llevó una entrevista y en el caso de las mujeres sí fue encuesta directa, ¿no? Como que ni siquiera se dio la oportunidad de... Eso no lo supongo. Sí. Bueno, yo tenía como la inquietud de saber si previo a la realización de como toda la investigación así, se como indagó un poco en el contexto social y familiar o de género de los países y si se sabía más o menos como por qué esos países en específico, si son países en desarrollo. Y también como que me hizo un poco de ruido el tema de saber si los cuestionarios se respondieron en presencia o no de la pareja, porque creo que igual puede ser un influyente. Digo, si la mujer sufre de violencia, pues a lo mejor la presencia de la pareja durante la realización del cuestionario pues podría influir en su respuesta. Sí. Pues en el artículo no se menciona por qué se seleccionaron esos 6 países, solo menciona como que querían realizar. Ajá, querían realizar un estudio y seleccionaron esos 6. No menciona de dónde o por qué. Y sí, justo también en la metodología tampoco se menciona si están las 2 parejas presentes, o solo está la mujer o el hombre. Solo menciona que se realizó la encuesta a la mujer y la entrevista al hombre, no hay más. Sí. Que justo yo quería complementar mucho el comentario de ella, que sí es evidente que tenemos que ver cómo las evaluadoras tuvieron que haber visto el estudio desde un enfoque social, psicológico, cultural sobre todo, porque no podemos poner 5 justificaciones para 6 países completamente diferentes. Y justamente lo que decían de que sí se puede poner a cuestionario para que sea un método cuantitativo, pero entonces ¿por qué las entrevistas verbales a los hombres? Sí. Entonces ahí involucra mucho el sesgo también y la distinción de género. Y también como que tiene muchos huecos el artículo. O sea, en general, el método, o sea, como todo lo que se investigó, el fundamento, o más bien la perspectiva desde donde se tomó, fue demasiado antigua, demasiado machista, demasiado con sesgos, demasiado cegada hacia lo que realmente se quería obtener, porque realmente no se obtuvo nada. O sea, literalmente hubo una imposición de género ante los resultados que se tuvieron, porque justo eso que mencionabas tú, de que qué tal si la mujer contestó el cuestionario con su pareja al lado, o sea, no lo sabemos. ¿Por qué hubo una entrevista verbal al hombre? ¿Por qué las dos respuestas hacían un solo resultado? Sí. O sea, evidentemente si el hombre dice que no fue violencia y la mujer dice que sí, ¿cuál es la concordancia? Y la pregunta que se hizo para saber si sí o no se tomaban las decisiones en conjunto, innecesario, nada que ver, o sea, literalmente nada que ver con lo que se buscando. Literalmente no. Entonces sí, o sea, como que me gusta mucho la perspectiva desde que lo estás tomando tú también, porque es como una buena discusión entre lo que estuvo demasiado mal en este artículo. O sea, no se vio desde un enfoque cultural, no se vio desde un enfoque, o sea, no puedes poner lo mismo, como justo decía usted, de que aquí en México, a Pakistán, a Estados Unidos, o sea, somos culturas totalmente diferentes y ni siquiera nos tenemos que ir a otro país. Aquí en Mérida y Mashcano son totalmente diferentes, Sí. entonces, Sí. re mal por eso lo sé. Sí. ¿Alguna otra cuestión más? Muy bien, pues vamos a seguir toda la conclusión. Limitaciones, pues ya mencionaron varias. Los datos solo están disponibles a nivel social o en algunos casos a nivel estatal, también importante. Dentro de los países, hasta dentro de los propios países existen
estos sesgos, ¿no? No llegan a incluir toda la información. Los estudios transversales no demuestran la causalidad, que fue lo que me planteaste, no hay una causa o un porqué, solo existen las asociaciones, y la diversidad, que se centra solo en 2 continentes. Y pues conclusión, este trabajo, aunque es valioso, es insuficiente y debe completarse con una investigación fenomenológica cuyo objetivo sea la comprensión y si esperamos entender la acción desde la perspectiva de los actores. Y listo.